El libro el Éxodo, licenciada. ¿El Éxodo? ¿Qué ¿Sí? partes, digamos, serían en el, porque no sería todo el Éxodo, sino Eh, entonces ¿Dónde está sería el decálogo? el decálogo, sí, aunque el decálogo sería como una sapiencia legal, ¿verdad? Que luego se fija usted cómo ese decálogo que ahí está tan sencillo, con 10 palabras, luego se vuelve en un código legal, ¿verdad? Entonces se fijan cómo van esos procesos también de algo que parte de la experiencia humana, pero luego se institucionaliza. ¿Por qué se institucionaliza? Porque justamente es necesaria para la convivencia del pueblo, pero hay que ir entendiendo esos procesos. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que en los jueces pues ellos no están ungidos por un profeta, ni siquiera están hablando ahí que hubieran profetas, ¿verdad? Aunque se dice que Moisés fue un profeta y Abraham también, pero no en la línea de que es Samuel o Natán o los que ya entran en el libro de Samuel y Primera de Reyes. Entonces, pero nosotros tenemos que ir viendo, por ejemplo, que los textos sapienciales son, por ejemplo, las oraciones, las alabanzas, cuando se le da un culto, porque vimos los salmos son sapienciales. Cada vez que encontramos, incluso puede ser una narración, porque también vimos narraciones. Por ejemplo, Génesis 2, que es narrativo y que cuenta cómo fueron los orígenes, narrándolo, Es puede un ser himno. un texto sapiencial. ¿Por qué? Porque nos pone a través de signos, a través de símbolos, cómo es la tentación y en qué consiste la tentación. Claramente para eso tenemos que tener un poquito conocimiento de semiología y entender el significado de cada signo. O sea, por ejemplo, yo no puedo entender literalmente de este árbol no vas a comer porque morirás. Eso pues de todas maneras comieron y no se murieron, pues. Entonces, no lo puedo entender literalmente, pero sí puedo entender la sabiduría de ese texto, que dice, de todos puedes comer, pero de este no. Hay un límite, tienes límites. Y si comes de eso, pues la relación que tenemos entre tú y yo se rompe. Y eso será como una muerte en esa relación. Y todo te va a ser más difícil. Entonces, ¿no les parece que ese es un texto sapiencial? Claro. Claro, yo porque estoy viendo sabiduría en esa narración. También yo puedo ver en Noé, por ejemplo, puedo ver también una gran catástrofe, inundación, y si es histórico, si no es histórico, lo que ustedes quieran. Pero puedo ver la sabiduría. ¿En qué podría ver la sabiduría en Noé? ¿En qué podría verla? En el diluvio, por ejemplo. No digamos en la Torre de Babel, hay gran sabiduría ahí. Y en De Noé, ¿qué Noé, podrían ver ustedes? Que el que él hombre, obedeció la obediencia sí, de Noé a Dios. el hombre cambió, se corrompió, entonces prácticamente por eso es que sucedieron Desapareció. esa catástrofe, ¿verdad? Porque Dios en realidad vio que esta creación estaba con fallas, ¿verdad? Entonces, Fíjese que no puede ser eso, no, Julita, no no, puede ser. No puede ser porque en Génesis 1 está diciendo que la creación es buena. Entonces no puede tener fallas. Pero quizá Pues lo que sí pero la el hombre, obediencia. es sapiencial, la sabiduría de Noé sería el pensar en la perpetuación de la especie, o sea, no era solo él, hombre y persona, sino en mantener a todas las diferentes especies vivas, ¿verdad? Pero también en la Yo obediencia. creo que la obediencia de él para creer en lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Sí, un poquito, la obediencia tiene que ver con la confianza, ¿verdad? Porque uno no Ajá, obedece si no confía. no confía. Entonces, la Sí, obediencia tiene que ver con la confianza y la confianza tiene que ver con relación. O sea, la obediencia no sale solita.
No. La obediencia está enraizada en una relación. Y De esa confianza. relación es la que me provoca la confianza. Y Ujú. esa confianza es la que me hace tener una visión. Pero fíjense que Noé tiene una visión más allá del momento. Tiene una visión, o sea, podríamos decir, no es un visionario, ¿verdad? No es un vidente, sino que es un visionario, mejor dicho, ¿verdad? Está viendo lo que Juan 23 o Jesús va a decir, los signos de los tiempos. Entonces, la sabiduría de saber leer el acontecimiento en su momento. Ujú. Porque no lo podemos entender literalmente. Haz esta barca que mida tanto, que haga tanto, que ponga tanto. Ese es un relato, pues ya es una narración que estamos viendo el protagonismo de Dios, pero estamos viendo cómo ese instrumento humano, pues le cree, le confía, le obedece, pero eso es porque tiene una relación, porque eso no se improvisa. ¿Se fijan? Entonces, aquí es donde vamos encontrando esa dialéctica que dice la oferta, o sea, lo que Dios promete, lo que el ser humano hace, rechaza, luego eso es la ruptura con esa relación, o sea, en la Biblia eso se llama pecado y hay que redimirlo. Entonces, eso el Deuteronomio lo va explicando en muchas partes de la historia, ¿verdad? Entonces dice que se sorprenderá sin duda ante el silencio de la literatura sapiencial a este respecto. O sea, ¿qué dice la sabiduría en relación a este tema de la oferta que Dios hace, del rechazo del hombre hacia esa oferta, luego el pecado en el que caemos y la necesidad de ser redimidos? No necesariamente porque la creación está mala, sino porque acuérdense La libertad. eso, el libre albedrío, ¿verdad? Tenemos un don que se nos ha dado junto, y es que eso también es sentido común. ¿A quién quiere que lo quieran a la fuerza? Díganme ustedes. Nadie. Nadie. Nadie quiere que lo quieran, si me quieren querer como yo soy, que me quieran, y si no, que se vayan. Todo el mundo dirá eso, ¿o no? Sí. Doña Consuelo Porras, que Ella se quiere imponer. Entonces se dan cuenta ustedes de que el tema es la libertad. Y si eso humanamente hacemos, imagínense Dios, ¿cómo va a querer que a la fuerza lo querramos Pero o lo como es amemos? perfecto, ¿Ah? como es perfecto, tiene que dar libertad, si no, no sería perfecto. Pues ahí está. Parte de esa perfección es que si lo vamos a amar, tendrá que ser si lo vamos a hacer con toda la mente, el corazón y todo el ser, es porque para nosotros es el valor más grande, Ujú. pero no es porque sea la fuerza. Entonces nos damos cuenta que ahí está el rechazo, porque todo el mundo dice, pues no, yo no, para mí no es relevante, yo no creo, a mí no me gusta, no. Bueno, entonces ahí es donde nosotros vemos que la sabiduría, como ha puesto sus parámetros con el temor de Dios, la sabiduría le está hablando a sus hijos, a los que lo reconocen, a los que le creen, ¿verdad? Entonces, no está hablando de pecados ni de faltas, sí está hablando, si ustedes se fijan, en la sabiduría de la mujer virtuosa y va poniendo como esas analogías, ¿verdad? Como hablando de maldad y de virtud, si se fijan, ¿verdad? Bueno, luego tenemos a Ben Sirá, que dice de la historia israelita, no puede ser abordada desde el punto de vista de la teología de la historia. ¿Qué está diciendo? Hay contextos que hay que abarcarlos desde el contexto histórico para que yo pueda entenderlo. Luego hay otros que tengo que ubicarme desde el contexto literario para que yo pueda entenderlo y entender cómo se está narrando ese hecho, ¿verdad? Y hay otro que dice, hay que entenderlo, por ejemplo,
Ben Sirá, desde las situaciones de la sabiduría encarnada, desde lo que nosotros vamos entendiendo y vamos encarnando y vamos bregando a través de la vida. ¿Cómo vamos? Entonces, ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que les empecé a decir en el primer tema. Es decir, desde la experiencia. ¿Cuál es la sabiduría realmente? Sí, porque mucha gente que manda, porque muchas personas podrán decir, mira, tú experimenta y luego tú te das cuenta si sí o si no. O sea, habrán cosas que dice uno, no, yo no voy a experimentar eso porque no sé si soy proclive, si me voy a enganchar, y de qué me va a servir. O sea, y eso ya implica temor, viendo el temor como un respeto. Cuando la gente dice, sí, mire, qué bien que le gusta el mar, pero hay que tenerle temor al mar. O sea, es decir, respeto, ¿no? Usted no va ahí a meterse como que si es una gran nadadora, de repente viene una gran ola y se la lleva de una vez, ¿verdad? Entonces, hay que tener prudencia, respeto, discernir. Eso es lo que va diciendo la sabiduría y sobre todo en el tema de Ben Sirá. O sea que en los libros sapienciales no necesariamente nos tenemos que ubicar desde un solo contexto, ¿verdad? Ya vimos los salmos, ya vimos los proverbios, tienen contextos diversos. Y entonces para comprender verdaderamente el tema. Es decir, la sabiduría de Israel se interesa más por el individuo y su autorrealización que por la nación y por su supuesto destino histórico. O sea, lo que vimos anteriormente, integrar al ser humano, hacerlo más ser humano. Entonces, luego aquí hay unos temas de Salomón, ¿verdad? De su reinado. Acuérdense que muchos de esos temas de los salmos se le van a atribuir a David, a Salomón. La sabiduría se le va a atribuir a él, ¿verdad? Porque la pide, pero hay que ir matizando toda esa información. Dice que sin duda que las leyendas relativas a la sabiduría de Salomón, ¿verdad? Rey israelita, construyeron pues como esa idea, especialmente que está reflejada en Primera de Reyes. Leyendas que, fíjense, leyendas. Ese es ya cuando me están insinuando o diciendo un género literario, pues yo ya tengo que entender, ¿verdad? Yo ya, ¿qué entiendo cuando me dicen que es una leyenda? ¿Qué entiendo? Algo que no es cierto. Que no es tiene que ser histórico. cierto, que No, es sí puede tener es cierto. elementos reales. No es que sea mentira, porque entonces, No está comprobado tampoco. o sea, no son acontecimientos realmente históricos. Por ejemplo, ustedes La van, leyenda yo, es yo una estaba, creencia. yo estaba viendo, por ejemplo, aquí yo veo el canal español y, por ejemplo, estaba viendo un programa que se llama Lazos de Sangre y estaban hablando de Sara Montiel y era preciosa, todo lo que... Entonces dice, pero ella se volvió leyenda. ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, si es histórica, la mujer existió, vivió, pero ¿qué pasó? Después se relataron cosas que exageradas, que tal vez no muy ciertas, pero sí hay algo de verdad, pero hay que entender que no todo es verdad. Por ejemplo, cuando se habla de Tecún, pero no es que no sea verdad, sino que está como exagerado. Como exagerado. Por ejemplo, ya se va a volver a acabar un minuto. Por